Hola, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos con nosotros el día de hoy en este programa Tendencias de nuestro canal Televi. Tenemos programa y este programa es importantísimo porque nos muestra a todas luces lo que puede pasar por Colombia. América Latina y algunos países asiáticos y africanos, en esa búsqueda del cambio, llega inesperadamente una dictadura, de derecha, de izquierda, la que sea. Pero la dictadura, por encima de la democracia, nos convierte en países muy pobres intelectualmente para el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad, en fin. Hemos invitado el día de hoy a el doctor Jorge Mario Álvarez Sea, abogado, profesor universitario con magíster en vida de doctorado, y una persona que conoce bien los vericuetos que trae consigo los cambios o la inmovilidad política que nos puede llevar a una dictadura. Cualquiera sea, le reitero, cualquiera sea. América Latina está enchufada en cambios, etcétera, etcétera. Doctor Jorge Mario, bienvenido a Tendencias. Juan Fernando, muy buenas noches, un saludo cordial. Qué bueno estar aquí de nuevo. No, señor, gracias por aceptar la invitación. Bueno, América Latina está configurando unos cambios desde hace bastante tiempo, con el señor Chávez, con el señor Evo, los Kirchner incluso, el señor Ortega, el de Nicaragua, en fin, se han movido unas fichas en América Latina. Las dictaduras son un cambio, sin duda, para el mundo demoliberal. ¿Cómo está viendo Colombia? Bueno, lo primero que sucede es que hoy las dictaduras no son lo que conocíamos antes. Antes la ruptura del orden constitucional se daba en la toma militar o el cambio abrupto de gobierno. Entonces había una hora, una fecha, un día determinado en que la democracia moría o entraba en vacaciones. Pasó en todo el siglo XX, en todo el mundo. Hoy las dictaduras o las democracias mueren lentamente. Los gobiernos dictatoriales van entrando de a poco, es más, se hacen elegir. Es más, no interrumpen la vocación electoral de los ciudadanos, pero van tomando decisiones que van rompiendo el ordenamiento jurídico, el acuerdo social al que hemos llegado, que nosotros denominamos constitución política, la división de poderes, se le da más poder a ciertos sectores, a los militares, a la prensa se la compra como comprando ganado. O la cierran. O la cierran, la que no se deja comprar. Entonces eso va pasando de a poco, de a poco. La gente sigue votando y dice, no estamos en dictadura porque podemos votar, pero igual votamos y no respetan los resultados, como ha pasado muchas veces en Venezuela, o simplemente cuentan de una manera distinta y es simplemente un simulacro. Ese es el problema que viene pasando hoy con las dictaduras del siglo XXI. Y las dictaduras del siglo XX se afincaban en ídolos. Entonces había un dictador como Stroessner en Paraguay de 30 años, Pinochet en Chile 17, y hoy no. Hoy se asientan en unos círculos de poder en donde se van moviendo, como el caso de Venezuela, en donde ya el señor Evo cumplió, lo chulearon y siguió, pero no hay una posibilidad real de que haya democracia o que los bolivianos puedan vivir en democracia. Entonces hoy estamos frente a estas rupturas democráticas y constitucionales, así como cuando le enseñaban a uno en derecho lo que era una aluvión, una evolución, perdón, que era el lento e imperceptible retiro de las aguas. Aquí es el lento e imperceptible retiro de la democracia. O la teoría famosa del sapo, que si usted tira un sapo en agua caliente brinca, pero si lo tira en agua fría y va calentando el agua, el sapo se va aclimatando. Bueno, doctor Jorge, América Latina, ¿por qué es tan proclive a arriesgar la democracia? O sea, uno dice, bueno, estamos en democracia en América Latina, pero Venezuela hace un giro y se quedó en el giro de la dictadura. Nicaragua hace un giro y se queda en el giro de la dictadura. Uno hacia abajo, tuvimos un tipo como Correa, que cerró medios de comunicación, apretó los contradictores, los Kirchner igual, Evo Morales igual,
Lula da Silva igual. ¿Qué nos hace tan proclives a la modificación conceptual del Estado en América Latina? Bueno, yo creo que Latinoamérica ha aguantado serios embates en contra de la democracia. Inclusive por eso nos catalogaron de tercer mundo toda la segunda mitad del siglo XX, porque no dejamos, en su gran mayoría no caímos en dictaduras de derecha o de izquierda, o no hubo todo el continente acomodado como si lo pudo haber sido África. Hoy los latinoamericanos estamos siendo principales actores en un escenario que se llama populismo. Aquí la gente le encanta el populismo. Entonces llega un man, candidato a cualquier cosa, a decirle a los taxistas, les voy a dar la gasolina gratis, y los taxistas, sabiendo que eso es imposible, igual van a votar con él porque los sedujo su canto de sirenas. Entonces yo, contrario a lo que América Latina haya caído o tienda tanto a caer en dictaduras, yo creo que es que antes ha aguantado muchísimo. Y está cayendo ahora porque los demócratas nos sentimos ganadores y dejamos hacer las cosas. Nos levantamos las manos y dijimos, aquí esto no va a pasar nunca, aquí no va a caer la dictadura, Colombia es una tierra democrática, y hemos dejado que los conceptos básicos de la democracia se desvirtúen. No le hemos explicado a nuestros jóvenes lo que Colombia ha ganado en 200 años, lo que Colombia ha ganado en los últimos 30 años en economía, en libertades, en libertad económica, sobre todo desde el 91, que se logró lo que se denominó entonces la apertura económica, que era simplemente apertura de mercados. Colombia vivía encerrada en sí misma, como la peor versión china, de mitad del siglo pasado. Entonces hoy estamos cayendo en esos cantos de sirena del populismo que le dicen a la gente lo que quiere decir y que tiene un decálogo que Axel Kreiser dijo en algún momento y que lo cumplen a cabalidad. Yo tengo que graduar un enemigo, entonces yo gradúo a Juan Fernando Jaramillo de enemigo y el populista me dice, yo te voy a proteger de Juan Fernando Jaramillo. Entonces al final está rompiendo la sociedad, ya hay unas peleas brutales entre hombres y mujeres, ahora hay una pelea o la existencia siempre entre ricos y pobres, hay una pelea entre hijos y padres, entonces está la generación de cristal, la generación que trabajó, entonces lo que hacen es poner a dividir la población para que entre el enano menos bajito y gobierne o acceda al poder con populismo y pueda romper el ordenamiento jurídico, y eso es lo que estamos viendo. Y el verdadero problema es que el populismo no es patrimonio exclusivo de una ideología política. Hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha y hay populismo simple, lo que el tipo le convenga en su debido momento, sin respetar las instituciones, sin respetar la diferencia, sin respetar absolutamente nada. Yo quiero ponerlo en este tema que me parece fundamental. El presidente de los colombianos, más allá de la discusión si es de derecha o izquierda, el señor Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pero ha definido decretar la salida de la cárcel de los que secuestraron, asesinaron, torturaron, quemaron, dañaron empresa, dañaron empleo, etcétera, etcétera, que son las primeras líneas. ¿Cómo entender esa definición cuando hay una rama jurisdiccional que ha puesto a recaudo a más de 250 personas involucradas en esos delitos? ¿Cómo entenderlo? Juan Fernando, es que eso no se puede entender. Eso no se puede entender porque desde la teoría del Estado que nos enseñan a los abogados y que los docentes enseñamos, sabemos que la Constitución colombiana puede ser muy larga, pero es muy acertada. Y no solo tiene la tridivisión de poderes que al principio trajo Montesquieu, que era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que adicionalmente a eso dijo, tenemos que tener un órgano de control que revise a todos los funcionarios y tiene que ser aparte de las tres primeras ramas, y un órgano electoral que cuente los votos, que no pase lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, que el presidente cuenta los votos, así no va a perder nunca. Y con esa división de poderes, desde el principio, una Constitución del 91 que hay que decir, redactada en su mayoría por unos movimientos de izquierda emergente del 91. La gente no le gusta decir eso, pero desde el 91 a nosotros nos gobierna una Constitución redactada por movimientos de izquierda. Así que decir pues que este nuevo señor Petro es el primer izquierdista que gobierna, no es cierto. Dejó garantías en la división de poderes. Hoy este decreto
El decreto de sacar a la primera línea. Sacarla, de escarcelar. Escarcelarla. La primera línea. Ellos no se han podido dar a entender o no han podido explicar qué es lo que quieren. Si lo que quieren es indultarlo, el ministro de Justicia nos dice, hombre, sí, ellos cometieron delitos, pero esto es para reconciliarnos. Y el ministro de Defensa dice, no, a mí no me importa el acervo probatorio, hay que sacarlos. Es decir, están acabando el derecho completamente. Y ya pasó por el Congreso, es decir, el Congreso ya aprobó eso, y metió un mico muy acostumbrado a los congresistas para engañar a los ciudadanos, metió un mico chiquito, dejando muy claro pues, que el Congreso desde hace 20 años es un comité de aplausos del presidente de la República, y el señor presidente dicta un decreto violando absolutamente la división de poderes, usurpando funciones de los jueces de la República y evidentemente acabando con toda la estructura jurídica de nuestro país. Yo leía un Twitter, no recuerdo de quién, que decía, si hoy hay un Twitter diciendo quiénes salen de la cárcel, ¿a cuánto tiempo estamos de un decreto diciendo quiénes salen de la cárcel? ¿A cuánto estamos de un decreto diciendo quiénes van a entrar? Quiénes van a entrar a la cárcel, claro. Eso hace parte de la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Vamos en vía de dictadura, ¿es una alternativa a la dictadura en Colombia? ¿Es una alternativa? Nunca, jamás. La dictadura nunca será una alternativa. Yo soy un hombre demócrata, creo en los principios liberales. Ojo, los principios liberales no son el Partido Liberal, los principios liberales es que usted pueda hacer lo que quiera, que el Estado se meta menos en su casa, que usted pueda estudiar lo que quiera, no como en Cuba, que a uno le toca estudiar medicina y es muy buen médico, pero para ser bellboys en un hotel, yo creo en la libertad, en que la gente pueda hacer lo que quiera y nosotros no podemos creer que todo un poder se va a afrontar en la cabeza de una sola persona. Es volver pues al libro 1984 de George Orwell, que cuando lo leímos a finales del siglo pasado creíamos que era ciencia ficción y ahora se está volviendo una realidad inimaginable. Vamos a unos cortos mensajes comerciales y regresamos con el doctor Jorge Mario Álvarez Sea. Estamos hablando si la dictadura es una alternativa. Bueno, seguimos en esta práctica dialogante sobre Colombia, sobre América Latina, preservar la democracia, preservar el Estado social de derecho. Y a eso tenemos que apuntarle todos. Como decía nuestro invitado, el doctor Jorge Mario Álvarez Sea, la libertad es lo más sagrado que puede pasarle a un ser humano. Doctor Jorge, en esa división de poderes que nos enseñó Montesquieu y que el mundo, que en el siglo pasado la denominamos el mundo occidental, nos apegamos tanto a ello, aguanta un golpe de mando por decreto, modificar unas sentencias y unas investigaciones. ¿Lo aguanta un Estado social de derecho? No, por supuesto que no. Hay ruptura absoluta en el ordenamiento jurídico. Cuando a mí me llaman en mi casa, mis amigos, a preguntarme jurídicamente, hombre, ¿por qué está pasando esto? Yo muchas veces les tengo que decir, no sé por qué, es que eso no está dentro del ordenamiento jurídico, que son las reglas básicas en las que nos tenemos que comportar. A mí me dicen, van a soltar 130 jóvenes denominados de la primera línea de los paros del año pasado. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no 131? ¿Por qué no 129? ¿Cuál es el criterio para soltarlos? ¿Vamos a tener control sobre estos mismos jóvenes? ¿Van a ser gestores de qué paz? El presidente de la República dice, le voy a dar a 1 millón de jóvenes 100.000 pesos mensuales para que sean gestores de paz. No, 100.000 para 1 millón. Bueno, es sí, 100.000 jóvenes y 1 millón. 1 millón. Es la forma más clara de comprar votos. Es decir, el señor está comprando 100.000 votos. Y no solo 100.000 votos, sino que son 100.000 personas trabajando por su proyecto político. En Venezuela lo llamaban los colectivos chavistas. Es decir, hoy no tenemos claridad básica de quiénes van a salir. El último indulto del que tenemos conocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano fue un indulto de 1985, cuando el Papa Juan Pablo II iba a venir. Claro, entonces vino un indulto, pues pasó un proyecto de ley, hubo un comité de política criminal, dijo, me saquemos a estas personas que a nuestro juicio ya pasaron mucho tiempo en la cárcel o no representan un grave riesgo,
a la sociedad. Y bueno, hubo un indulto más, no sé, pastoral por la venida del Papa Sí, Juan pastoral, Pablo II. más por el Papa que otra cosa. Pero bueno, y todo el mundo dijo, listo, vamos a soltar unas personas así y así. Porque hoy no tenemos ni idea, ¿quiénes van a soltar? Entonces es lo mismo una persona que protestó y que hizo un daño en un bien inmueble, cualquiera que este sea, a las personas que estaban quemando unos policías en un CAI, o a las personas que degollaron en la terminal de las Américas en Bogotá a un motociclista, o unos muchachos que entraron a un colegio, una universidad, y dentro de la primera línea violaron a un estudiante porque les pareció que era muy lógico. Entonces al final no tenemos idea de a quiénes van a soltar, cómo los van a soltar, por qué los van a soltar, y simplemente esto es un desorden brutal en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las características, grosso modo, de una dictadura? Ay, por Dios, tiene tantas, pero la verdad es que el dictador tiene la respuesta a todo. El dictador, el que no está con el dictador es enemigo del Estado. El dictador te dice qué tienes que hacer. Mire, y no es un tema de capitalismo, comunismo. China es capitalista, China es un Estado capitalista, un Estado de mercado, pero en China el Estado se mete desde cuántos hijos puedo y debo tener hasta cuántas horas puede jugar el niño PlayStation en una semana. Es decir, se te meten en todas las incidencias de libertad. Te dicen dónde vivir, te dicen en qué trabajar, te dicen qué estudiar o qué no estudiar. Te dicen qué puedes ver y qué no puedes ver. Te bloquean las redes sociales, que hoy es la forma más grande que tiene la gente de comunicarse, o de pelear, o de opinar, o de leer. Te lo bloquean, te muestran que leer. Simplemente te hacen una persona más del montón, así como un hato de vacas que a las 5 de la mañana, les guste o no les guste, las van a afilar para ordeñarlas. Les dan de comer y a las 6 de la tarde el mismo cuento. Nos ponen a pensar a todos igual, y donde todos pensamos igual realmente no hay mucho que pensar. Si se vuelve muy recurrente, si se vuelven muy recurrentes las definiciones de un ejecutivo para arrasar con decisiones de las otras ramas, ¿estamos en el filo de la navaja de la democracia? Sí. Vivimos al filo de la navaja de la democracia desde que nos dio por negociar la institucionalidad con los señores de las FARC. Ya hoy no sabemos qué es derecho y qué no es derecho. Segundo, el problema es que los colombianos de todas las especies hemos dado por sentados que la democracia viene con uno, que la democracia es tan normal como respirar, cuando la democracia es un logro que ha causado sangre, sudor y lágrimas. Colombia es demócrata hace 50 años que podemos votar. Todos, absolutamente todos, los mayores de 18 años. Antes no, antes solo votaban los hombres blancos, de acuerdo a la tierra o a la propiedad, valía el voto. Y ni siquiera blancos, porque no lo somos. Sí, pero ¿cierto? En aquella época nos decían blancos, pero... A los que no eran negros o indios. Exacto. Pero, y el voto valía de acuerdo al patrimonio que tenían las personas. Así después es. se volvió un voto pseudo-universal en los hombres blancos. Ya después eran todos los hombres, ya por fin pudieron votar las mujeres. En la dictadura de Rojas Pinilla se permitió que las mujeres votaran, pero no dejó votar a nadie. Sí. Luego, en el 71 ya pudieron votar a los 18 años. Es decir, la democracia no es tan connatural a uno. Entonces hemos dejado de luchar por ella creyendo que es como respirar, como solo hecho de abrir los ojos y despertarnos. Por la democracia hay que luchar todos los días. Por la democracia hay que convencer a alguien todos los días. Y nos hemos dejado arrebatar la democracia de dictadorzuelos, corruptuelos, politiqueros de oficio, que nos han robado y diciendo que la democracia es solamente votar. Mire usted, Juan Fernando, cuántas personas hoy rodean al presidente Petro. Son las mismas que rodearon al presidente Santos, son las mismas que rodearon al presidente Uribe, porque no tienen ideas, ellos van simplemente de acuerdo al gobierno que les conviene y van brincando de lado a lado. Esos son los que se han robado la democracia. Usted va y revisa las elecciones, sacan 200.000 votos, 150.000 votos. El señor Roy repite presidencia al Senado, al señor Benedetti brincando de un lado a otro ya es embajador en Venezuela, porque son oportunistas, porque se han robado la democracia, porque no nos permiten presentar, hombre, yo quisiera gobernar así o quisiera gobernar así. ¿Cómo le gusta a la gente? Quiero hacerle una pregunta, ya que usted estaba hablando del Congreso o de congresistas. La democracia representativa en el Congreso que hacen pues los congresistas con el votante, cuando se quedan sin la representación que se le dio al congresista, porque yo voy a poner este ejemplo. Los que hoy están, por ejemplo, con el gobierno nacional, unos partidos no votaron por él. Y esas personas que votaron por esos congresistas, hoy por hoy se ven sin representación en el Congreso. ¿Eso no es darle un golpetazo a la democracia representativa?
Totalmente, totalmente. Es que estamos llegando al mismo cuento de que estos tipos que tienen poder y dinero adquieren una representación en el Congreso y allá hacen lo que quieran. Entonces vienen y convencen a un grupo de incautos, les dicen cualquier mentira, allá hacen lo que quieran. Y a los 4 años sacan los mismos números de votos, pero no son las mismas personas votantes. ¿Por qué? Porque allá no representan a nadie, no dicen nada. La gente no sabe hoy cómo votó una persona del partido X por un magistrado que termina aprobando el aborto. Entonces la gente cree que eso no tiene ninguna relación. Usted tiene que ser muy pendiente de por quién vota, qué hace, en quién delegó usted su función democrática, su soberanía popular que se representa en el voto. Hoy están volteando ellos y hay bases muy descontentas. Hay bases que hoy están diciendo, por Dios, yo de un momento a otro ya soy de X o de Y partido sin siquiera preguntar. Ese es un tema, por eso, ese es un tema tan delicado para la democracia. Más allá de una definición de un congresista de X partido que hoy está con el gobierno, pero que quien votó por él para el Senado no tenía como referente votar por este gobierno. Eso es bastante extraño porque la democracia se sustenta mucho también en partidos. La base de los partidos es la democracia. Exacto. Entonces, los partidos traducen parte en la democracia. Esta es la parte del sector de una sociedad que piensa así, que vota así, que le gusta esto así. Y usted tiene que acomodarse, o más bien usted se acomoda en el que más parecido piense a usted. En eso radica un partido. Yo soy de este partido porque mi papá fue de tal partido. Hombre, usted piensa como ese partido, usted le gustan las respuestas del partido, se acomoda ahí. Ahí es donde uno tiene que tomar partido y muchas veces tomar decisiones políticas. Hombre, yo siempre he votado por el partido X y allá se voltean, se tuercen, son tibios, son lentejos, los compra uno con cualquier cosa. Pues deje ese partido y vaya uno que de verdad lo represente. Por eso, iba hacia allá. Como eso ha pasado, entonces uno dice, bueno, entonces, como ese partido se me fue para el gobierno, ¿qué soy yo? Yo no tengo... Él ya no tiene mi delegación. Claro que tiene la delegación. El que no tiene el nexo con el Congreso es usted, porque esa persona ya no lo representa a usted. Pero ahí hay un choque de la democracia con una persona que vota. Y el voto es el constituyente primario. Entonces estamos enredados ahí, doctor Jorge, porque además ya se va a autorizar el transfugismo y eso se va a crear una cosa complicada con la nueva reforma política. Hombre, ¿cómo resolver un ciudadano de a pie que votó por ese senador? Eso es un verdadero fraude al elector, es muy difícil, es verdaderamente muy difícil resolver eso. Es decir, el que es pillo, y viene y te pinta pajaritos en el aire y después él se encarga de matarlos. No existe la revocatoria de los mandatos de los congresistas, no existe la revocatoria del mandato de los presidentes, solo alcaldes y gobernadores. Pero es cierto, los políticos vienen y dicen una cosa en campaña y actúan de otra manera en sus puestos, defendiendo sus intereses. Eso es el populismo puro y barato, un fraude al elector, y la verdad es que el elector se queda sin herramientas para proteger su propia identidad política. Y terminan frustrados, y entonces en vez de buscar quién los representa de verdad, caminan al abstencionismo. Así es. Hombre, lástima, se nos ha acabado el tiempo de esta buena entrevista sobre democracia y dictadura en América Latina y en especial en Colombia. Al doctor Jorge Mario Álvarez Sea, abogado, profesor universitario y analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tendencias. Juan Fernando, muchas gracias y que pasen todos felices fiestas. Gracias. Doctor Jorge, muchas gracias. Nos vemos esta noche en la programación del canal Televid.